Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de esta nueva clase correspondientes ya a la unidad número 2 de este proceso educativo. Bienvenidos al desarrollo de las actividades correspondientes a la clase de ciencias sociales. Un gusto poder saludar a cada uno de ustedes. Licenciado, Buenas buenas noches, noches. licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Buenas licenciado. noches, licenciado. Buenas noches, Lice. Buenas noches, Lisa. ¿Cómo están? Muy buenas noches, compañeros. Un gusto poderles saludar a cada uno de ustedes. Por favor, una situación. Hay un compañero que está con el nombre Infinix X6531. Si continúa con ese nombre, lamentablemente tendrá que abandonar el aula de clases. No puede estar. Tiene que estar con un nombre y un apellido mínimo. Tiene que estar para poder identificarlo. Por favor, el compañero, le doy 2 minutos para que pueda cambiar su nombre y poder continuar con el desarrollo de la clase. Buenas noches, bendiciones. ¿Cómo está, compañerito Javier? Buenas noches, un gusto saludarle. Bienvenido al desarrollo de las actividades. Muy buenas noches, licenciado, bendiciones. Último llamado al compañero Infinix, al compañero o compañera que está con el nombre Infinix X6531, por favor. Si no me coloca su nombre o su apellido, tendrá que salir de clases. Listo, compañeros, iniciamos el desarrollo de las actividades correspondientes a esta nueva hora de clase. Estamos en la unidad número 2 y vamos a ver el tema correspondientes a la primera semana de este proceso educativo. Y vamos a ir analizando justamente, vamos a ver un tema bastante importante dentro de la evolución también de todo este proceso evolutivo que ha tenido la ciencia y la tecnología, especialmente durante el siglo XX. El siglo XX ha sido considerado como uno de los siglos más importantes en cuanto a la evolución de inventos, tanto científicos y tecnológicos, innovaciones que han ido mejorando la calidad de vida de cada una de las personas a nivel global. Han ido simplificando muchas actividades que en otros tiempos se los desarrollaba a mano, eran más costosos y eran mucho más demorados. Con el invento en cuanto a la tecnología y también avances científicos, obviamente se ha prolongado incluso el tiempo de vida de cada uno de los seres humanos, pues se han ido inventando diferentes sistemas o medicinas, obviamente especialmente los antibióticos que obviamente han ido eliminando periódicamente diferentes microorganismos que en otro tiempo eran totalmente mortales. Dentro de esas características del siglo XX se produce un desarrollo tecnológico extraordinario, pues aparecen los primeros aviones, la electricidad llega a las ciudades y a las fábricas, nace la electrónica que propicia el nacimiento de los primeros ordenadores o computadores personales desde el año de 1980, nace y se desarrolla la tecnología nuclear. La medicina experimenta grandes avances que prolonga la calidad de vida y edad del ser humano. Nace y se desarrolla la tecnología espacial que coloca satélites artificiales en órbita durante los años 1957. El hombre llega a la Luna en el año 1969 y se lanzan sondas interplanetarias. Se desarrollan las grandes redes de telecomunicaciones, la telefonía fija y también móviles. Aparece el Internet hasta el año de 1967 y el correo electrónico hasta el año 1971 con la World Wide Web o la triple W que nosotros le conocemos en Internet.
En esta época también aparecen muchos inventos e innovaciones tecnológicas, como por ejemplo la radio, la televisión, el teléfono móvil, las centrales nucleares, los robots, los CDs, los DVDs, el cine, los microprocesadores, los ordenadores personales y los electrodomésticos. Esto en cuanto a los avances más importantes que se han venido desarrollando. Y dentro de ellos, el más importante y que nos sirve hasta la actualidad como un medio de comunicación, como un medio de educación, como lo que estamos haciendo en este instante, para crear negocios, para comunicarnos con nuestros seres queridos, es también el Internet. No podía fallar, aunque el alcance del Internet entre la población fue limitado en los años 90, ya anticipó lo que estaba por venir. Por otra parte, en los círculos de investigadores podían valorar las capacidades comunicativas de la red, que pronto se expandirían explosivamente y llegarían a cada uno de los hogares en el desarrollo, obviamente, para mejorar. Entonces, para mejorar la comunicación, obviamente a nivel global y obviamente hoy en día la masificación de la información. Pues nosotros a través del Internet, de las redes sociales que están interconectados, son parte de herramientas de esta gran mega red que es el Internet. Obviamente nosotros podemos estar enterados de qué es lo que sucede a nivel global, qué es lo que sucede en otras latitudes, qué es lo que sucede en otros continentes, pero de forma inmediata. Estamos con las noticias inmediatas y no solamente a nivel global, sino en nuestro país. Ustedes podrán ver que todas las noticias, todo, obviamente la información es de carácter inmediata, veraz. Esto en cuanto al Internet. Dentro de los avances que se fueron desarrollando, podemos mencionar también el escáner. El escáner aplicado a la medicina obviamente fue un avance más importante, pues en otras situaciones necesariamente había que desarrollar incisiones en el cuerpo humano para ver el daño que éste tenía, en el caso, por ejemplo, de una fractura con la invención del escáner, obviamente esto obviamente se eliminó. Las aplicaciones médicas de los escáneres han permitido tratar infinidad de problemas de salud que en otra forma hubiera sido imposible. La capacidad de ver más allá de nuestra piel, los huesos, los vasos sanguíneos, ha supuesto un avance impresionante para la medicina. Ahora no necesariamente tenemos que ingresar con un bisturí, sino a través del escáner o conocido también como los rayos X, las radiografías, las tomografías. Esto nos permite identificar cuál es el problema que tenemos en nuestro interior sin necesidad de abrir nuestro cuadro. Las autopistas fueron otro medio importante, pues ya se había inventado el automóvil, pero sin estas vías, sin estas arterias principales, hubiese sido un invento innecesario. Si decimos que el automóvil era uno de los desarrollos más importantes de aquella época, lo cierto es que su utilidad descendería bastante si no existieran las autopistas. ¿Qué son las autopistas? Arterias de varios carriles que conectan los puntos más importantes de un país y que soporta un tránsito constante de vehículos. Es lo que obviamente concomitante al desarrollo, obviamente, del automóvil, las autopistas fueron necesarias para que estos pudieran transitar y obviamente se convirtieran en uno de los medios de comunicación, uno de los medios de transporte más importantes hasta la actualidad. Pues a través de ellos nosotros nos transportamos personalmente o se transportan las personas, pero también transportamos mercadería, generamos comercio, generamos turismo y otras series de actividades que se los desarrolla periódicamente. Otro de los avances importantes que también se había mencionado es la invención, la producción de las naves espaciales. Pues el 4 de octubre del año de 1957, en una llanura de Kazajistán, la Unión Soviética lanzó al espacio el primer satélite, conocido o llamado el Sputnik. En las décadas siguientes, alrededor de nuestro planeta se pondrán en órbita un buen número de satélites básicos para todo tipo de comunicaciones, mientras que las naves espaciales continúan sirviendo a la ciencia en cuanto a la investigación y el descubrimiento de nuevos cuerpos celestes, y obviamente unos que son bastante interesantes y otros también que generan bastante preocupación, que obviamente pueden generar o pueden convertirse a futuro en peligro para nuestro planeta.
Entonces, esas investigaciones espaciales son gracias a todos estos inventos que el hombre ha desarrollado. Uno de los inventos más importantes y especialmente que ha mejorado la calidad de vida y el trabajo de las amas de casa y obviamente a todos quienes habitan el hogar, justamente son los electrodomésticos. El ahorro de tiempo y de esfuerzo de las tareas del hogar ha sido inmensa gracias a los electrodomésticos. Esos aparatos a los que ya estamos acostumbrados lavan la ropa por nosotros, lavan también las vajillas, permiten cocinar o calentar los alimentos. En esta categoría también están incluidos dispositivos como las tostadoras o también las batidoras, que son indispensables para el desarrollo de determinadas actividades culinarias en el hogar. Entonces, son también el hombre ha buscado simplificar una serie de aparatos que antes, obviamente, o procesos que antes se los desarrollaba de forma manual, ahora se los hace de forma mecánica a través de los electrodomésticos y de una forma sistematizada. Esto en cuanto a algunos de los eventos y de los dispositivos inventados por el hombre durante el siglo XX y que ha permitido mejorar la calidad de vida. Vamos a ver algunos más, vamos a ver algunos elementos, algunas características, algunos inventos científicos que se han desarrollado durante el siglo XX y que han permitido mejorar la calidad de vida todavía de la población. Y dentro de ellos vamos a ver a continuación, justamente vamos a ver los 10 avances científicos más importantes que se han desarrollado durante el siglo XX. El siglo XX trajo consigo muchos de los cambios más significativos que la historia de la humanidad y los hasta entonces inimaginables avances tecnológicos y científicos dieron lugar a numerosas invenciones que han cambiado por completo la forma en que hoy apreciamos la realidad. ¿Sabes cuáles fueron los avances científicos más importantes? Vamos a ver a continuación cada uno de ellos cómo se han ido determinando. Enumerarlos obviamente resulta una tarea realmente compleja, pues obviamente ustedes se habrán preguntado qué criterio utilizamos para determinar esto. ¿Acaso las comodidades o facilidades que nos trajo cada invención? ¿Cuánto ayudó para el avance y mejoramiento de nuestra calidad de vida, entre otras cualidades? Obviamente son grandes preguntas. En realidad, cada uno de los avances que hoy obviamente tenemos, obviamente generaron una serie de mejoramientos y simplificación en cuanto a diferentes procesos que antes eran un poco más largos, complejos y se lo hacía de forma manual. Hoy en día estos avances han permitido simplificar y mejorar la calidad de actividades que nosotros desarrollamos. Y a continuación vamos a ver justamente 10 importantes avances científicos que se desarrollaron durante el siglo XX. Y dentro de estas características, por ejemplo, podemos mencionar la invención de las aeronaves. La invención de las aeronaves y entre ellas principalmente de los aviones acortó las distancias del planeta. De algún modo, hasta podría decirse que achicó nuestro planeta y hoy en cuestión de unas horas no puede recorrer enormes distancias que en el pasado llevarían días e incluso meses hacerlo. Ahora se lo hace realmente en pocas horas. Por ejemplo, y se lo puede hacer en corto tiempo, por ejemplo, viajar desde el continente americano hacia Europa. No hay mucha distancia, obviamente, cuando utilizamos una aeronave. Como bien sabemos, esto se lo debemos en gran medida a los hermanos Wilbur y Orville Wright, quienes nunca dejaron de soñar que en algún día podrían volar. Ese sueño se convertiría en realidad en el año 1903, pero no se tuvo en cuenta hasta que en 1927, tras varias mejoras, el ingeniero y aviador Charles Lindbergh, en su Spirit of Louis, se atrevió a cruzar el Océano Atlántico por su cuenta por primera vez, obviamente en un avión inventado, mejorado justamente por él. El siguiente, obviamente, es el descubrimiento de la penicilina e invención de los antibióticos. Hasta aquel entonces, obviamente, las infecciones de carácter eh, o causadas, dicho de otra manera, por diferentes virus, eran mortales. Por ejemplo, el cólera, la malaria y algunas enfermedades eran de carácter terminante. Con la invención de la penicilina,
y sobre todo de los antibióticos, se mejoró la calidad de vida y obviamente también se prolongó la vida de los ciudadanos. En el año de 1928, el escocés Sir Alexander Fleming descubrió las capacidades antibióticas de la penicilina, presentes en el hongo Penicillium chrysogenium, y hasta entonces el mínimo error médico, una infección o cualquier tipo de herida podría convertirse en un enorme y fatal problema para el ser humano. Su descubrimiento trajo importantísimos avances en la medicina, la salud y la calidad de vida de las personas. A partir de entonces se desarrollaron todo tipo de antibióticos, se logró tratar toda clase de infecciones y la tasa de mortalidad descendió en gran medida. Obviamente, eso fue una de las invenciones más importantes, obviamente, dentro de este proceso. Entonces, son características también importantes dentro de estas actividades, obviamente, que se fueron desarrollando también en beneficio, obviamente, se fueron desarrollando en beneficio de la humanidad. Otro de los inventos que podemos mencionar es el desarrollo de la electrónica e invención de los electrodomésticos. El enorme desarrollo de la electrónica, así como de la invención y masificación del uso de los electrodomésticos, incidió de forma crucial en la manera en la que hoy vivimos, en nuestra calidad de vida y en cómo apreciamos la realidad. La invención y el desarrollo de artefactos como los refrigeradores, las cocinas eléctricas, las máquinas para lavar ropa y muchísimos otros electrodomésticos le trajeron una gran comodidad a la humanidad, así como la posibilidad de disponer de mayor tiempo para sus actividades personales o tiempos de ocio. Esto puede traducirse de una forma muy sencilla. A partir de estos avances, el hombre cuenta con mayor tiempo para dedicarse al desarrollo de nuevos conocimientos tecnológicos, arte, música, entre otras actividades en su tiempo libre. Dentro de las otras actividades que podemos mencionar es la energía nuclear y atómica, pese que obviamente en una primera instancia este tipo de energía no fue descubierto con fines bélicos, obviamente fue descubierto justamente para mejorar determinadas actividades energéticas. Obviamente el hombre lo ha inclinado hacia la parte nuclear, hacia la parte bélica y obviamente hoy este tipo de energía obviamente se ha vuelto peligrosa y bastante controversial, pues se utiliza para la destrucción masiva. Pero diversas investigaciones en torno a la energía nuclear, de las que participaron algunos de los más grandes científicos de la historia, desde Becquerel y Marie Curie hasta Otto Hahn, entre otros, comenzaron a llevarse a cabo ya desde finales del siglo XIX. De hecho, en el año de 1942 se construyó el primer reactor nuclear del mundo, en el llamado Proyecto Manhattan. En él se buscaba una nueva fuente de energía que supuestamente no contaminara, era más que eficiente e incluso parecía ser casi ilimitada. Obviamente poco o nada de esta era cierto y nuestro planeta no solo sufrió una enorme contaminación y terribles desastres ecológicos producto de los accidentes nucleares como el de Chernobyl o el reciente de Fukushima, sino que también a partir de este avance se construyó la bomba atómica que destruiría las ciudades de Nagasaki e Hiroshima durante el final de la Segunda Guerra Mundial. Entonces el hombre, obviamente, dentro de sus planes expansionistas, obviamente este tipo de invenciones, obviamente los llevaron a otro nivel, obviamente un poco más perverso en cuanto a la aplicación a planes bélicos, a planes de guerra. La invención de los cohetes y la conquista espacial es otro de los inventos más importantes que ha desarrollado el hombre. Hasta el siglo XX, el hombre, valiéndose de los medios que disponía, había estudiado diferentes aspectos del espacio, observando los cielos soñados y especulando con quizás algún día lograr comprender o incluso acceder a ese lugar y finalmente sobrepasar los límites de la atmósfera. Con los avances científicos y tecnológicos durante el siglo XX, esos sueños comenzaron a tomar forma y gracias a la invención del cohete, en el año de 1969, el hombre pisó la luna y alcanzó un cuerpo celeste por primera vez en la historia.
en cuanto a los avances importantes que se dieron. A partir de ese momento, miles de investigaciones, satélites y excursiones se han dirigido a continuar ampliando las fronteras del conocimiento sobre nuestro espacio sideral. El desarrollo, invención y masificación de los medios de comunicación es uno de los avances importantes, como su nombre lo indica, en la comunicación humana. A través de ellos nos podemos comunicar, nos enteramos de noticias, podemos estar al día de lo que sucede a nuestro alrededor. Esta es una cuestión que siempre genera mucha polémica y que amerita la discusión desde la investigación de la radio o el televisor, la computadora y el Internet. Dos de las invenciones más emblemáticas del siglo XX, el mundo nunca fue tan pequeño. Hoy en día pensar en un mundo sin computadoras nos resulta totalmente nefasto, mientras se utiliza una calculadora, una caja registradora, un sistema de seguridad o casi cualquier tipo de artefactos eléctricos, se está utilizando la tecnología de las computadoras. Y o menos ustedes habrán de pronto escuchado el Internet de las cosas en nuestro celular, en nuestro smartphone. Nosotros podemos tener el control de nuestra refrigeradora, de nuestra televisión, del acceso a nuestro hogar, de encender o apagar las luces y otras actividades que se vuelven automáticas. La automatización de los procesos en las casas, en los hogares, obviamente hoy en día ha llevado a otro nivel, ha llegado a otro nivel. Y hoy obviamente tenemos una serie de avances aplicados a los electrodomésticos. Los electrodomésticos hoy en día no son simples aparatos mecánicos, sino ya contienen diferentes componentes electrónicos que los hacen casi ya inteligentes, por decirlo así. Y hoy, obviamente, hoy en día, sumado a la inteligencia artificial, se puede hacer maravillas ya con los electrodomésticos. Si pensamos en las numerosas investigaciones que se desarrollaron mediante el uso de las computadoras o incluso el hecho de que ahora estás leyendo esto en una de ellas, entre tantas otras cosas más, no podemos discutir que este fue uno de los avances más importantes del siglo pasado. Lo mismo ocurre con el Internet y se trata de una temática tan controversial porque todos estos avances por su mal uso, que es casi totalmente diferente al que en realidad se pensó al desarrollarlos por primera vez, trajeron numerosos aspectos negativos en las sociedades y curiosamente a la calidad de vida de las personas. No todo es positivo dentro de la automatización. Recuerden cuando poco tiempo atrás vimos cómo el estrés digital afectó al cerebro. De todos modos, todos son herramientas sumamente importantes y todo depende de la interacción y de la forma de utilizar de cada uno de nosotros. La responsabilidad con la que nosotros utilicemos, obviamente, es cómo a nosotros nos va a afectar de forma positiva o va a tener una afección negativa dentro de nuestra utilización. Esto genera el uso cotidiano y desmedido, obviamente genera una serie de enfermedades, dentro de ellos el estrés, obviamente que es la enfermedad de este siglo. Otro de los inventos importantes que podemos mencionar es el desarrollo de la genética y el descubrimiento de la estructura del ADN. ¿Quién no ha escuchado el ADN? Especialmente cuando ustedes tienen algún problema en relación a paternidad. Ahí, obviamente, dentro del área jurídica se les envía a la famosa prueba del ADN. ¿Qué es el ADN? Es la información genética que tienen los individuos. Todos nosotros tenemos una información genética, una información específica de quiénes somos y cómo somos únicos en nuestras células. Y al hacerlo de esta manera, obviamente nosotros de cierta manera o de cierto modo heredamos a nuestras descendencias, a nuestros hijos. Y es por eso que se tiene la oportunidad de comparar y ver si realmente son o no padres. Por eso dentro del área jurídica se solicita justamente la prueba del ADN cuando existen los juicios por paternidad. Pero en este caso, en el año de 1928, el bacteriólogo médico y genetista inglés Frederick Griffiths dio los primeros pasos concretos sobre el camino de lo que hoy llamamos genética, desarrollando algunos de los conocimientos con los que hoy contamos sobre la estructura del ácido desoxirribonucleico, que es el ADN.
Con sus investigaciones logró determinar que el ADN contiene las instrucciones genéticas que permitirán las características de los seres vivos y que también son responsables de la propia herencia genética. Desde entonces, el desarrollo de la genética casi no ha tenido límites dentro de estos procesos. Otro de los avances que podemos mencionar es el perfeccionamiento de métodos anticonceptivos y preventivos de ETS. ¿Qué son las ETS? Son las enfermedades de transmisión sexual. Durante el siglo XX ocurrieron grandes avances en el campo de la anticoncepción y la lucha contra las enfermedades de transmisión sexual. Este es un hecho fundamental en el desarrollo mismo de la humanidad. Los métodos anticonceptivos como la píldora en las mujeres, los preservativos de látex para ambos sexos trajeron libertad sexual, menores riesgos para la salud, mayor capacidad de elección, permitió reducir el número de embarazos no deseados y lo más importante, la posibilidad de tener relaciones sexuales solo por placer. Obviamente que eso no está correcto, pero obviamente con la invención de los métodos anticonceptivos, obviamente se dio paso a todos estos eventos. La siguiente invención es la teoría de la relatividad y el Big Bang. Es otro de los eventos más importantes porque nos permite tratar de identificar de dónde nacimos, de dónde nació el universo, cómo se creó el universo, cómo se fueron formando los diferentes planetas, cómo se fue formando nuestro sistema solar, las diferentes galaxias, los cuerpos celestes y todos a través de este gran proceso que fue el Big Bang y la teoría de la relatividad. El desarrollo de la teoría de la relatividad formulada por Albert Einstein a comienzos del siglo XX sentó las bases de la física moderna nuclear y permitió el posterior desarrollo de numerosos avances, tanto en, especialmente en la física cuántica. Por otra parte, el planteamiento del modelo cósmico desarrollado por la teoría del Big Bang le permitió a la humanidad liberarse de una vez por todas del antiguo y opresor modelo del creacionismo con una base sólida y obviamente sustentada en la ciencia. Actualmente la teoría continúa investigándose y un claro ejemplo es el desarrollo experimental del acelerador de partículas. Es uno de los inventos, obviamente, el cual trata de explicar de dónde obviamente nos formamos, cuál fue la transformación en cuanto a la materia y energía que se dio a partir de este gran evento que se denominó el Big Bang. Y por último tenemos el surgimiento de las consolas y videojuegos, que también obviamente nos ha permitido distraernos, nos ha permitido generar diferentes habilidades. Unos dicen que es un vicio, otros dicen que nos permite a nuestro cerebro generar espacios de fortalecimiento en cuanto a memoria, en cuanto a reacciones. Obviamente hay diversos postulados acerca de los videojuegos que sé que puede parecer muy poco serio, y por eso obviamente eso se quedó para el último lugar. En esta lista tuvimos momentos serios y obviamente se invitó a reflexionar sobre las invenciones y diferentes avances que se desarrollaron durante el siglo XX. Nos transformaron a lo que somos hoy. Así que vamos, obviamente, a ver en esta última etapa, justamente esta etapa que también es fundamental. Nuestros niños han cambiado su forma de ser, su forma de actuar a partir de la implementación de los videojuegos. Unos son positivos, otros son negativos. Cuando los transformamos en vicio, cuando los transformamos o pasamos mucho más tiempo de lo deseado, obviamente se transforman también mal. Obviamente todo lo que se hace con exceso, obviamente genera problemas a nuestro organismo. Desde las viejas consolas que comenzaron a aparecer acerca del año de 1950, desde aquellas casi arcaicas videojuegos del Atari, de los sorprendentes Nintendo, de los Xbox de Microsoft y de los PS3 de Sony, el mundo de los videojuegos forma parte esencial en la diversión de millones de personas en el mundo. ¿Y qué sería de nosotros sin esa diversión? Muchos de nosotros en la actualidad estamos practicando, tenemos uno de estos videojuegos y obviamente practicamos, jugamos para distraernos en nuestros hogares. Estos fueron algunos de los avances científicos y tecnológicos de que desde el siglo pasado hasta nuestros días han cambiado la forma en que vivimos, pensamos y observamos todo lo que nos rodea. Pero hay mucho más que obviamente que merecer ser nombrados. Obviamente hay una serie de inventos
que obviamente no se han podido alcanzar a desarrollar, no se han podido alcanzar a mencionar en esta hora de clase, pero obviamente que existen bastantes, existen miles de inventos que en la actualidad obviamente son de mucha utilidad dentro de la vida cotidiana de cada uno de nosotros y que nos ha permitido simplificar algunas actividades que antes eran bastante tediosas y largas y difíciles de desarrollar. Así es que en caso de que ustedes obviamente tengan tiempo, ustedes pueden investigar un poco más acerca de nuevos avances tecnológicos durante el siglo XX que o se hayan desarrollado y que hayan mejorado nuestra calidad de vida. Eso como una forma de incrementar y de fortalecer los conocimientos que nosotros hemos ido viendo en esta hora de clase. Señores y señores, de esta manera llegamos a la parte final del desarrollo de la presente clase. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes. Me despido de todos ustedes, no sin antes desearles que tengan una feliz noche y nos estaremos viendo hasta la próxima hora de clase. Hasta mañana, nos vemos, que descansen. Gracias, Licen. Gracias, Licen. Gracias, Licen. Gracias, Licen.